Hola, buenas tardes compañeros. Habla el estudiante Luis Guillermo Cerón Córdoba de la Ingeniería de Compañeros, buenas Sistemas tardes. décimo semestre. Un Bueno, saludo. a continuación Habla vamos el a estudiante hablar Guillermo Cerón sobre las Córdoba redes neuronales. del Instituto Tecnológico del Bueno, esta Putumayo, materia se trata de la inteligencia a artificial cargo y del es a cargo ingeniero Adrián Izquierdo. La materia es inteligencia artificial. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las redes neuronales, hacer como un esquema de lo que se trata este tema. Bueno, a continuación dice que ¿qué son las redes neuronales artificiales? Bueno, dice que las redes neuronales artificiales, por sus siglas, se dice que es un ANN, más conocido como red neuronal artificial, que es una serie de algoritmos que buscan relaciones en un conjunto de datos, consta de nodos interconectados que le dan la apariencia a una red biológica y de la toma de su nombre a pesar de la falta de consenso que refleja el funcionamiento del cerebro. Bueno, en sí pues sí se habla de la parte neuronal, de la red neuronal biológica y que consta de unos algoritmos para buscar las relaciones entre conjunto de datos. Bueno, listo. Entonces dice, la arquitectura de una red neuronal artificial. La arquitectura de estos sistemas está formada por diferentes capas de nodos. La estructura más común suele tener tres capas de nodos interconectados entre sí. Bueno, a continuación está una red neuronal estándar que vamos a explicarla capa por capa como para desglosar y entenderla un poco más posible, ¿no? Bueno, ¿qué aparece en la primera capa? Bueno, que la primera capa o capa de entrada, que es Input Layer, tiene nodos de entrada que envían datos a una segunda capa. Bueno, estos nodos son pasivos o simplemente transmiten la información a la siguiente capa. El número de nodos de esta capa coincide con la cantidad de datos que se introducen. Bueno, en la segunda capa, pues en los nodos de la segunda capa o capa oculta más conocida o layer, eh, filtran los patrones eh, relevantes de los que no son indicando de los que no son. ¿Qué hacen estos? Estos no son activos, lo que significa que combinan los datos procedentes a la capa anterior. Cada input recibido es multiplicado por un peso o resultantes que son sumados entre sí, delimitados con una función eh, simonia o logística. Bueno, para dar mejor apariencia a la eficiencia de los nodos, ¿no? ¿Qué hacen estos nodos? Suelen representar el 10% con respecto a la primera capa. Bueno, y en el siguiente está pues cada tercera capa de nodos que también es llamada como de salida, output layer, que se repite el proceso de la segunda y los datos vuelven a combinar y modificar en nodos activos para producir los valores de salida. Bueno, en el caso pues de las neuronas artificiales, eh, en el caso de una neurona artificial, como a continuación podemos ver la imagen, vamos a explicarla también paso por paso para entenderla un poco mejor, ¿no? Entonces bueno, en este caso esta neurona suma de entradas y también multiplicadas, como en la anterior imagen, ¿no? Que hace, esta es como más desglosada, como más ya la parte ya de función. Dice que los pesos asociados pues determinan el pulso nervioso que recibe cada neurona. Este valor pues se procesa al interior de la célula mediante la función de activación que devuelve un valor que se envía como salida de la neurona.
Dice, del mismo modo que nuestro cerebro está compuesto por neuronas interconectadas entre sí y una red neuronal artificial que está conformada por diferentes neuronas artificiales conectadas entre sí y agrupadas en diferentes niveles. Bueno, digamos que en esta parte siempre va a haber una entrada y una salida y una función de activación. Pues para entender un poco mejor de esto, ¿no? Bueno, 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 las ventajas de la red neuronal artificial, su habilidad dice que de completar tareas con infinitas combinaciones la hacen idónea teniendo en cuenta la tendencia del alza de las aplicaciones basadas en Big Data. No obstante, en su única capacidad para dar sentido a datos incompletos, ambiguos o contradictorios, los que lo hacen realmente valioso. Es decir, la capacidad para usar los procesos controlados eh, cuando hacen cuando no existe un modelo exacto para seguir. Es como una parte como de unas ciertas ventajas que tienen las neuronas artificiales, ¿no? Pues en sí llevándolo como a la parte de procesos pues más complejos, está lo de las aplicaciones basadas en Big Data y la capacidad de procesos controlados, eh, datos a veces pues se dice que los datos son incompletos pero o contradictorios, ¿no? De lo que realmente hace valioso. Bueno, que es hablar sobre unas topologías, ¿no? Unas topologías de redes neuronales. Sin embargo, una red neuronal puede tener infinidad de capas, nodos, estructuras con flujos de información más complejos, dando lugar a diferentes topologías de redes neuronales artificiales. Bueno, ¿qué es el perceptrón? ¿Qué es este modelo, no? Se dice que este modelo es de perceptrón, también se conoce como una red neuronal de una sola capa. Esta red neuronal contiene solo dos capas, es decir, que solamente tiene la capa de entrada y la capa de salida. Bueno, dentro de esta neurona, pues se puede decir que maneja tres aplicaciones que son bastante necesarias dentro del proceso de esta neurona, como es la clasificación y bases de datos de codificación. Y por tercero, la monitorear datos de acceso. Esta como sería la primera topología, ¿no? Bueno, como segunda topología está la alimentación hacia adelante, ¿no? Se dice que es una red neuronal feed forward, es una red neuronal artificial en la que los nodos nunca forman un ciclo. En esta red neuronal todos los perceptores están dispuestos en capas donde la capa de entrada recibe la entrada y la capa de salida genera la salida. Es decir, estas capas ocultas pues no tienen conexión a un mundo exterior y pues por eso se llaman capas ocultas, ¿no? En una red neuronal cada perceptrón en una capa que está conectada a cada nodo pues da por los que simplemente están conectados a esta capa, ¿no? Pues de qué podemos predecir aquí en las aplicaciones que podemos manejar dentro de este nodo, ¿no? Se dice que maneja tres capas, ¿no? Como ya he hablado anteriormente, ¿no? Entonces manejamos las aplicaciones como comprensión de datos, reconocimiento de patrones, visión por computador, reconocimiento de objetivos por sonda, reconocimiento de voz,
reconocimiento de caracteres minuscritos son los más importantes dentro del proceso de esta neurona. ¿Listo? Por siguiente está la red de base radial. Dice, la red de base radial pues tiene funciones de base que se utilizan generalmente para problemas de aproximación de funciones. Se pueden distinguir las otras redes neuronales por su tasa de aprendizaje más rápida y su aproximación universal. Bueno, la principal diferencia entre las redes de base radial y de las redes de Fedware es que la RBN dice que se utiliza una función base radial con función de activación, es decir, una función simónica de una salida entre ceros y unos para saber si la respuesta es entre sí o no. Determina tan lejos está nuestra salida generada de la salida objetivo, ¿no? Esto puede ser muy útil en el caso de valores continuos. En resumen, pues se podría decir que las aplicaciones que realiza esta función serán las aproximaciones de funciones, predicción de redes temporales, de series temporales, clasificación y control de sistema. Eso podremos hablar sobre la red de base radial, ¿no? Por siguiente está la alimentación directa profunda. ¿Qué habla de esto? Dice que una red profunda, una red utiliza más de una capa oculta. La principal, el principal problema pues de usar solo una capa oculta es sobreajuste, por lo que tanto se puede agregar más capas ocultas, podemos lograr un sobreajuste reducido y una generalización mejorada. Es decir, en esta capa podemos utilizar las siguientes aplicaciones: comprensión de datos, reconocimiento de patrones, visión de computador, filtrado de ruido y predicción financiera. Como decía anteriormente, se maneja tres capas: la de entrada, la de salida y la entrada de reconocimiento. Bueno, eh, por consiguiente está la memoria a largo plazo, a largo o corto plazo. ¿Qué habla esta? Se dice que las redes LSTM, pues más conocida como memoria a largo y corto plazo, introducen una celda de memoria que pueden procesar datos con algunas lagunas de memoria. Arriba podemos notar que podemos considerar el retazo del tiempo, es decir, NRN. Pero si nuestro RN falla cuando tenemos una gran cantidad de datos relevantes y queremos obtener datos relevantes de él, entonces esta pues tienes el camino a seguir, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer dentro de este proceso, ¿no? Actualizar una puerta, determinar cuánto tiempo, cuánto conocimiento pasado al pasar al futuro, es decir, eh, que un reset gate determina cuánto conocimiento pasado olvidar. Puerta de la memoria actual, subparte del restablecimiento de destino. Dice, dentro de las aplicaciones de esta capa pues está el modelo de música polifónica, modelado de señales de voz, entre otros. Bueno, está como por siguiente la unidad de recurrente cerrada, que habla de que las unidades recurrentes cerradas son una variación de las LSTM, porque ambas tienen diseños similares y en su mayoría producen resultados igualmente buenos.
Bueno, dice que las GRU, más conocida comunidad de recurrentes cerradas, dice solo tienen tres puertas y no mantienen en estado de celda interno. Como hablamos anteriormente, en la siguiente imagen muestra cómo estas, estas variación se ven similares en los resultados como diferente memoria. Dice. Se manejan tres capas también, se añade una capa diferente dentro del modelado de la neurona. Bueno, entre las aplicaciones mencionadas está pues el modelo dentro del modelado de música polifónica, modelado de señales de voz, procesamiento natural del lenguaje, que son más utilizadas dentro de esta neurona. La función que cumple ella es que eh, pues se puede determinar cuánto conocimiento pasado pues podría tener cierta neurona. Bueno, por consiguiente se encuentra la codificador automático. Dice, una red neuronal de autocodificador es un algoritmo de aprendizaje automático no supervisado. En un codificador automático, el número de celdas ocultas es menor al de las celdas de entrada, es decir, el número de celdas que desde la entrada de los codificadores automáticos es igual al número de celdas de salida. Eso es lo que tratamos de decir. En una red de codificador automático, la entrenamos para mostrar la salida, que es más de lo que parecía a la entrada alimentada, en lo que obliga al codificador automático a encontrar patrones comunes y generalizar los datos. Bueno, usamos codificadores automáticos para la presentación de un más pequeña de la entrada y podemos construir los datos originales a partir de datos comprimidos. El algoritmo es relativamente simple, ya que el codificador automático requiere que la salida sea la misma a la entrada. Bueno, dentro de esta neurona pues podemos encontrar las siguientes clasificaciones y las siguientes codificaciones. Dentro de las aplicaciones que maneja esta neurona está la agrupación y la comprensión de características. Se dice que el codificador pues convierte datos de entrada en dimensiones más bajas. El codificador el anterior que mencioné fue el codificador. Este que voy a mencionar es el decodificador, que reconstruye los datos comprimidos. Es decir, que reduce la cantidad de datos que se ejecuten en este proceso. Bueno, en el siguiente vamos a hablar que por qué se usa la red de un neuronal, ¿no? Dice que estos sistemas pues de algoritmia que nos ayudan a resolver problemas que tienen múltiples aplicaciones que podemos englobar en predicción de sucesos y simulaciones, producción de los valores de salidas esperados en función de los datos entrantes, reconocimiento y clasificación de asociación de patrones y organización de conjuntos de datos en clasificaciones definidas, incluso identificando características únicas sin datos previos. También podemos encontrar procesos de datos de modelización, como es validación, agregación, análisis de datos y diseños de búsqueda en fallos de software complejos, ingeniería de control, dentro de la ingeniería de control está la monetización, monitorización, de sistemas informáticos, manipulación de robots, incluida la creación de sistemas de robots autónomos. Está también la inteligencia artificial, esa hace parte también
de esta red neuronal que maneja, digamos, que hace. Forman parte de las tecnologías de Deep Learning y Machine Learning, que son partes fundamentales de la inteligencia artificial. Dice, ¿cuándo tiene sentido usar una red neuronal y cuándo no? Eso es algo muy importante para entender más o menos de qué se trata esta red neuronal, ¿no? Se dice que es necesario conocer las metodologías avanzadas, pero al mismo tiempo tenemos que ser eficientes en nuestros procesos de datos bajo la premisa del principio de la parsimonia. Una metodología sencilla para un problema concreto nos aporta un modelo falible, pero práctico en la mayoría de los casos. Se dice que también en el artículo, en, en unos artículos se manejan ciertas información donde habla de que las redes neuronales artificiales son indudablemente pues que pueden aportar al valor de monetarización y modelación de datos. Sin embargo, la realidad dice que el 80% de las problemáticas de los datos de las redes neuronales no producen el resultado que desde los modelos tradicionales se viene manejando con anterioridad. Dice que por lo que no nos dejemos llevar de la moda en el sector y seamos críticos al analizar el proyecto y valorar la metodología adecuada con lo que abordarlo. En este sentido, la ANN tienen en grandes volúmenes de datos con muchas casuísticas, su ventaja frente a los modelos tradicionales con respecto a las redes neuronales. A continuación vamos a mostrar cómo entrenar una neurona y cómo entender de qué se trata este tema. Redes neuronales. Ya conozcas o no sobre el campo de la inteligencia artificial, posiblemente te hayas cruzado con este término en alguna ocasión. Y es que las redes neuronales se han convertido en la familia de algoritmos de Machine Learning más populares de esta última oleada que estamos viviendo. En realidad, como modelo computacional, existen desde mediados del siglo pasado, pero no ha sido hasta hace unos años con la mejora de la técnica y la tecnología que hemos empezado a utilizarlas a lo bestia. Reconocimiento de caracteres, de imágenes, de voz, predicción bursátil, generación de texto, traducción de idiomas, prevención de fraude, conducción autónoma, análisis genético, pronóstico de enfermedades o quizás lo más espectacular, clasificar pepinos. ¡Wow! El futuro ya ha llegado. Como ves, se trata de una familia de algoritmos muy potentes con los que podemos modelar comportamientos inteligentes. Pero, ¿y cómo funcionan? Como suele ocurrir con la mayoría de comportamientos y estructuras avanzadas, la complejidad de estos sistemas emerge de la interacción de muchas partes más simples trabajando conjuntamente. En el caso de una red neuronal, a cada una de estas partes se le denomina neurona. En el vídeo de hoy nos centraremos en entender el funcionamiento de una neurona y cómo podemos utilizarlas para codificar información dentro de ellas. En futuros vídeos veremos cómo estas neuronas se agrupan para formar una red neuronal y cómo estos sistemas son capaces de aprender. Veamos. Como hemos dicho, una neurona es la unidad básica de procesamiento que nos vamos a encontrar dentro de una red neuronal. Similar a una neurona biológica, estas neuronas tienen conexiones de entrada a través de los que reciben estímulos externos, los valores de entrada. Con estos valores, la neurona realizará un cálculo interno y generará un valor de salida. Vamos, que realmente una neurona no deja de ser un nombre muy guay para referirnos a una función matemática. Pero, ¿y de qué se trata este cálculo numérico? Internamente, la neurona utiliza todos los valores de entrada para realizar una suma ponderada de ellos. La ponderación de cada una de las entradas viene dada por el peso que se le asigna a cada una de las conexiones de entrada. Es decir, cada conexión que llega a nuestra neurona tendrá asociado un valor que servirá para definir con qué intensidad cada variable de entrada afecta a la neurona.
Intuitivamente esto se suele representar como palancas que podemos subir o bajar para modificar positiva o negativamente el valor de nuestra suma. Como te imaginarás, estos pesos son los parámetros de nuestro modelo y serán los valores que podremos ajustar para que nuestra red neuronal pueda aprender. Espera. Esta ecuación ya la habíamos visto antes. Esto es muy parecido a lo que utilizamos en el vídeo del modelo de regresión lineal. ¿Quiere decir eso que lo que hace una neurona internamente es una regresión lineal? Bueno, pues algo parecido sí. De hecho, mi motivación por empezar esta serie explicando ese modelo se debe a todo lo que vamos a ver ahora. Sí, ahí lo tienen. Se puede decir que una neurona lo que hace internamente es algo así como un modelo de regresión lineal. Si recuerdan, tenemos unas variables de entrada que definen una recta o un hiperplano a la que podemos variar la inclinación utilizando nuestros parámetros. ¿Ven que es lo mismo? Es más, si se acuerdan de nuestro modelo de regresión lineal, recordarán que teníamos un término independiente que nos servía para mover verticalmente a la recta. Pues fíjate que en la neurona también tendremos este mismo término que nos dará control para mover a nuestra función. A este valor se le denomina sesgo, o bias en inglés, y se representa básicamente como otra conexión a la neurona pero en el que la variable siempre está asignada a 1, y que podemos controlar manipulando el valor del parámetro de sesgo. De esta manera nuestra neurona ahora actuaría exactamente como el modelo de regresión lineal. Sin embargo, la diferencia vendrá con un último componente que les presentaré luego. Antes, quiero que entiendas con un ejemplo cómo nos puede ser útil esta neurona para codificar información. Realidad virtual. Esa maravillosa tecnología que te permite vivir aventuras de manera totalmente inmersiva. Porque, ¿quién querría vivir en la realidad real cuando existe la realidad virtual? Imagínate experimentar esto, o esto, o esto. Bueno, no, esto no. Al pensar sobre esta idea, llegas a la conclusión de que tener un plan... Bueno, más o menos tenemos un ejemplo claro de lo que se trata la neurona, ¿no? Cómo funciona, de qué se trata, como las capas. En continuación vamos a hablar sobre qué es una red neuronal, ¿no? Anteriormente hablamos sobre la neurona, ¿no? Cómo se almacena, cómo se comporta la neurona dentro de su proceso. Y ahorita vamos a hablar sobre qué es una red neuronal. Redes neuronales. Parte 2. Ya lo sé. Sé que ha pasado mucho tiempo entre vídeo y vídeo. ¿Cómo? ¿Que no te acuerdas de la primera parte? Vale, me hago cargo. Repaso rápido. A ver, recuerda, en la primera parte nos centramos en entender qué era una neurona artificial, componente básico dentro de una red neuronal. Vimos cómo matemáticamente una neurona se definía como una suma ponderada de sus valores de entrada y cómo esto se equivalía al modelo de regresión lineal. Hablamos de nachos y de realidad virtual. Sí, en serio. Y con esto planteamos un ejemplo en el que comprobamos que el uso de una neurona podría modelar la información de una puerta AND, y lo visualizamos. E hicimos lo mismo con una puerta OR, y con una puerta SHOR. Bueno, con la puerta SHOR no pudimos. Y es que también comprobamos que con una sola neurona no se podía separar linealmente a una nube de puntos distribuidos de esta manera. Ese será nuestro punto de partida en el vídeo de hoy. Para solucionar el problema de la puerta SHOR, vimos que la solución venía por duplicar a nuestras neuronas para así poder tener dos separadores que de forma combinada no separaban correctamente ambas clases. Una demostración muy clara de cómo añadiendo neuronas podíamos empezar a modelar información más compleja. En el vídeo de hoy vamos a desarrollar este concepto y veremos qué ventajas podemos obtener de juntar cada vez más y más neuronas. Es decir, hoy nos centraremos en entender la red de una red neuronal. Empecemos a juntar neuronas. Si te lo planteas, hay dos formas diferentes de organizar a estas neuronas de aquí. Una manera sería colocarlas en la misma columna, o llamado de forma más correcta, en la misma capa. Como se puede ver, dos neuronas que se encuentran en la misma capa recibirán la misma información de entrada de la capa anterior y los cálculos que realicen los pasarán a la capa siguiente. A la primera capa, donde están las variables de entrada, se le denomina capa de entrada, y a la última, capa de salida. A las capas intermedias se le denominan capas ocultas. Vale, de momento parece sencillo, ¿no? Pero no nos quedemos solo con eso. Como nos gusta hacer en este canal, vamos a intentar entender de forma intuitiva qué es lo que ocurre cuando colocamos a las neuronas de una manera u otra. Como hemos dicho, cuando colocamos dos neuronas de forma secuencial, una de ellas recibe la información procesada por la neurona anterior. ¿Y qué ventajas nos aporta esto? Bueno, pues con esto lo que conseguimos es algo muy importante, que la red pueda aprender conocimiento jerarquizado. Fíjate,
Si recuerdas el ejemplo de la primera parte, te acordarás que teníamos dos variables de entrada, nachos y realidad virtual, y que con una sola neurona conseguíamos modelar si pasaríamos una noche entretenida o no. Es decir, nuestra neurona ha procesado la información de entrada y el resultado de salida nos aporta una información más elaborada y compleja. ¿Y por qué no utilizar esta información para elaborar algo más complejo aún? A lo mejor lo que queremos que aprenda nuestra red no es saber si estaremos entretenidos el viernes noche, sino la nota que sacaremos en el examen de la semana que viene. A lo mejor tenemos otras dos variables de entrada que son motivación por la asignatura y dificultad del examen. Siendo así, esta podría ser una posible arquitectura de nuestra red. Ahora, de forma jerarquizada, la red neuronal podría aprender conocimiento más básico en las primeras capas, como por ejemplo que esta neurona se especializa en saber si vas a estar entretenido el viernes por la noche, y esta otra neurona que se especializa en saber cuál es tu motivación de cara al examen. El conocimiento elaborado en esta capa será procesado nuevamente por las siguientes capas, elaborando cada vez conocimiento más complejo, abstracto e interesante. Esta neurona de aquí podría descubrir que si tu motivación de cara al examen es baja y tu noche del viernes posiblemente sea entretenida, quizás vayas a estudiar poco y tu desempeño en el examen sea más bajo. ¿Lo entiendes? Pero también puede dar negativo. Como ves, entre más capas añadimos, más complejo puede ser el conocimiento que elaboremos. Esta profundidad en la cantidad de capas es lo que da nombre al aprendizaje profundo, el deep learning. Pero... bueno, eso, que hay un pero. Pero un pero muy importante. Para alcanzar este aprendizaje profundo, hemos dicho que queremos conectar múltiples neuronas de forma secuencial. Y si recuerdas de la primera parte, al final lo que hace cada una de estas neuronas es un problema de regresión lineal. Es decir, que lo que estamos haciendo, si lo planteamos matemáticamente, es concatenar diferentes operaciones de regresión lineal. El problema aquí es que matemáticamente se puede comprobar que el efecto de sumar muchas operaciones de regresión lineal, es decir, sumar muchas líneas rectas, equivale a solamente haber hecho una única operación. Es decir, da como resultado otra línea recta. O visto de otra manera, tal y como está planteada la red de momento, hace que toda la estructura que queríamos conseguir colapse hasta ser equivalente a tener una única neurona. Para conseguir que nuestra red no colapse, necesitamos que esta suma de aquí dé como resultado algo diferente a una línea recta. Y para eso, necesitaríamos que cada una de estas líneas sufra alguna manipulación no lineal que las distorsione. ¿Cómo lo conseguimos? Entran en escena las funciones de activación. La función de activación es la última componente que nos faltó ver en la estructura de la neurona. Básicamente, si en nuestra neurona lo que hacíamos era calcular como valor de salida una suma ponderada de nuestras entradas, lo que queremos hacer ahora es pasar dicho valor de salida por nuestra función de activación. Lo que hará la función de activación será distorsionar nuestro valor de salida, añadiéndole deformaciones no lineales, para que así podamos encadenar de forma efectiva la computación de varias neuronas. ¿Y cómo son estas deformaciones? Bueno, pues depende de la función de activación. Vamos a ver alguna de ellas. Realmente ya en el vídeo anterior habíamos visto una primera función de activación. Cuando decíamos que una vez hubiéramos obtenido el resultado de la suma, asignaríamos 0 o 1 en función de si el valor era mayor o menor que el umbral, lo que estábamos haciendo era transformar el valor de salida. Es decir, estamos pasando nuestro resultado por una función de activación. Más concretamente, esta función es la función escalonada, esta de aquí. Como ves, lo que nos cuenta esta función es que para un valor de entrada mayor al umbral, el output es 1, y si es inferior, es igual a 0. Se llama escalonada porque el cambio de valor se produce instantáneamente y no de forma gradual, produciendo así un escalón, algo que como veremos en el próximo vídeo no favorece el aprendizaje. Y bueno compañeros, espero que les haya gustado el video y muchas gracias por su colaboración, por estar pendientes de este canal, y gracias al profesor y ingeniero Adrián Izquierdo por la temática dada, y espero que les haya gustado bien mucho el video. Que tengan buen día. Gracias.